Tengo ya en el plató a nuestro invitado ilustre librero jubilado, aunque Manegueta, ahí sigue. Yo cada vez que voy a Argot, que voy casi todos los días me lo encuentro allí. Y bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene ese ilustre jubilado, accionista, socio, de todo, socio, ¿no? Además, piso Argot, busco libros para el programa y siempre cae alguno para mí, siempre me compro alguno. Por eso yo digo también que pisar la librería, por favor, entrar a la librería. Si no, algo metrosexual ahora con esa perilla. Sí, a ver cuánto pelo tengo, estoy contándolos, oye, me van saliendo poco a poco, pero que cuesta mucho, no te creas. Oye, hoy teníamos un reto de obras sobre empresa, ¿no? Sobre empresa, pero tú sobre antes quieres hablarme de... Terminar un poco con lo que empecé, de que don es el Javier Reino Marías. de Redonda, la editorial de Javier Marías, donde pues quería, pues mira, La mujer de Iwenin, es uno de los títulos, que por cierto, MP Ciel, que ahora comentaremos, y que es el Reino de Redonda. Yo creo que es una colección, y recordando el otro día cuando decía, oye, libros que cuando me vean digan, hombre, este tío es... Esto hay que decir que lo edita Javier Marías, ¿no? Sí. Es su Reino de Redonda. Editorial. Y lo que hace es que publica gente que según su gusto escribirá bien, ¿no? Sí, pero ¿qué es Reino de Redonda? Pues mira, Reino de Redonda es muy fácil, es una nación ficticia y está creada alrededor de la isla deshabitada de la isla de Redonda. Ajá, que sale en una de sus novelas. Claro, que es una dependencia de Antigua y Barbuda. Yo lo localicé allí entre Cuba, todo aquello del Caribe, donde la idea parece provenir del escritor MP Ciel, que es este escritor del libro que tienes en la mano, ¿vale? Quien propagó la leyenda de que su padre, un banquero de Montserrat, se proclamó rey y quería pues hacerlo heredero del trono a este escritor. Bueno, pues después pasó a Javier Marías como editor y después pues la editorial se fundó en el año 2002 y después han ido dando ducados con además de un premio monetario pues a diferente gente pública, escritores. Empezó con el Pedro Almodóvar, después estaba Eduardo Mendoza, Pérez Reverte, Sabater, Luis Antonio Villena, entre otros, Humberto Eco, Vargas Llosa, Milán Kundera, o sea, un sinfín de autores que tienen el ducado del Reino de Redonda. ¿El ducado del Reino de...? Sí, y han ido, pues, y más, esos son entre otros, o sea, que son muchos. Y entonces, pues, creo que es una colección, una edición que no tiene nada que ver unos con otros, son novelas, cuentos, ensayo. Aquí va un popurrí de obras que creo que es interesantísima, porque con esto tienes una colección muy amplia donde ha apostado mucho el Javier Marías, y yo creo que vale la pena coleccionarlos, tenerlos y sobre todo leerlos. Mira, ¿ves? Cuentos de las orillas del Rin. Otro autor también es cuentos, esos son todas narraciones cortas. Otra, Cuentos únicos, que es una edición ampliada de Javier Marías. Y son de varios escritores, claro. Sí. Aquí está, por ejemplo, aquí hay cuentos no en pues ese libro tienen que ser tú. buenos escritores para que Marías apueste por ellos. Aquí está Winston Churchill y Lawrence Durrell, el famoso Lawrence Durrell del Cuarteto de Alejandría. Bueno, pues aquí en estos cuentos hay un cuento de él, de estos autores, entre otros. Yo creo que es interesante. Hombre al agua de Sir Winston Churchill. Sí, por eso te digo que aquí, en ese recopilatorio de narración corta, Juego de espera, de Michael Powell, bueno, pues también es esto es una novela, el autor, el Michael Powell. Me los voy a coleccionar. El Michael Powell es una novela de un realizador de cine, entre ellos, pues hay unas novelas, unas películas importantísimas y muy interesantes. Y esta, por ejemplo, es un asesinato en Irlanda, pues es toda la investigación. ¿Podemos encontrarlos en Argot, estos libros? Sí, todos, y si no se piden. Sí, son, vamos, se pueden encontrar. Tenemos también, mira, uno que este es ensayo, este no es novela ni son cuentos. Un forastero. O sea, no quiero ir a traer más porque yo ya sabes que soy un poquito exagerado. Sí, y hay publicados. Un día me vencerás la mesa. 36 obras. 36 hay. Sí, Pues mira, voy a empezar la colección, porque a mí estos libros... Pues antes de que mi amigo Ismael nos hable de los libros de empresa, que hoy nos ha traído aquí un montón, como él suele hacer siempre, todos los que le caben en la moto ahí, ahí comprimidos, yo quiero hacerte dos recomendaciones para que esta
esta semana, que no vamos a tener fiestas y por lo tanto vamos a tener más tiempo para estar en casa, y además hay que aislarse, pues que mejor que aislarse entre los tuyos, leyendo, entre los tuyos, ¿no? Leyendo también es una buena manera de aislarse. Es la mejor. La mejor. La mejor, no te falta. Y qué mejor que aislarte con amigos que han publicado, colegas que han publicado novelas que están triunfando además en editoriales de mucho prestigio. Y aquí tenemos a mi amiguísimo Pérez Cervantes, y amigo mío también. Se ha lanzado en la editorial Destino, nada más y nada menos, que ha apostado por su novela El chico de las bobinas, un homenaje con esta bellísima portada a la Barcelona de 1945 y un homenaje al mundo del cine, ese cine, ¿no? Que entonces era tan entrañable. Ahora el cine ya se ha vuelto también un poco más, más industria, ¿no? Más industria. Sí, pero aún hay buenas películas, ¿eh? Sí, también. Sí. Pero sí, además la novela es una gran novela. Y si lo ha apostado Destino, que es una editorial culta, de gran calidad, o sea, eso está asegurado. Y otro que es un éxito seguro, que también se ha comprometido como Pere a venir al programa, es Don Santiago Posteguillo, que saca la segunda entrega de Julia, en este caso, y Julia retó a los dioses. Ismael, le gusta hacer los libros voluminosos a este hombre, ¿eh? Y Julia retó a los dioses, este hombre que plasma como nadie la sociedad romana, ¿no? Tiene muchas trilogías, y si quieres saber de Roma o si quieres saber pues, de los romanos, o sea, tienes que leerlo, porque es que además es todo basado en hechos reales. Después de Robert Graves viene Santiago Posteguillo, sí, seguro. Y después no va a tardar mucho. Después de yo, Claudia. Hombre, sí, que yo era un novelón también. Qué bonita serie, ¿eh? Y qué bien adaptada la novela. Sí, yo, Claudio, y Claudia... Y Claudio y su esposa Mesalina. Sí, esposa Mesalina. Salía. Eso también era la continuación. La continuación, pues en él también tenemos ahí una gran novela que pronto vamos a ver en alguna serie o alguna película, no va a tardar mucho. Él ya lo debe saber. Venga, vamos allá. Bueno, pues nos vamos también un poco al mundo empresarial, un mundo de autoayuda, como puede ser, mira, Manual de franquicia para emprendedores. Aquí, hombre, pues, la franquicia es un tema interesante. Mira, yo lo explico a mis alumnos de comercio internacional. La franquicia. Bueno, pues es que hay que tener un poco una base sobre el mundo de la franquicia. La franquicia es una manera de afrontar un comercio amparándose en una marca conocida y lo que decíamos, ¿no? En lugar de vender pantalones Arbeloa, pues vender pantalones de una marca conocida, y si tienes un local en el centro, ¿verdad? Pues mira, puedes tener gran éxito. Perfecto. Sí, y bueno, después un mundo empresarial como es la Meta. Sí. Este ya lo vendía yo en mi época de Armengot, fíjate, sí, hace años. Este me habías dicho que era de un autor judío que ha fallecido, ¿no? Sí, falleció hace unos años, el autor es judío, y aquí este libro nos hace pues un poco un proceso de mejora continua. Una empresa, una gran empresa, donde aquí nos habla de un mando intermedio. Lo hace novela. El autor, cuando daba una charla, cobraba más de 200.000 pesetas, porque de la época. Y después han seguido saliendo cursos donde una empresa donde los trabajadores tienen dificultades de que no cobran, donde el mando intermedio les llega un gran pedido y cómo va a poder organizar todo con los problemas que tiene dentro de la empresa, del sindicato. Aquí está todo Esto se llama La Meta y es obra de Eliyahu M. Goldratt. Ha sido recomendada por algunas Jeff universidades. Cox sería su seudónimo o sería otra persona que le ayudaría en el libro, no sé, La Meta. Tercera edición esta ya, pero de tiempo. Más de 3 millones de ejemplares vendidos. Se han vendido muchos. Yo he vendido muchos. A 27 idiomas. No puede ser malo eso. Y sigue... Gracias. Gracias, bueno, ¿por qué? Pues mira, el arte de comunicar malas noticias, pero con humanidad. Sí. ¿Cómo decir que se suspende la Magdalena? No, estos son malas noticias dentro del mundo empresarial. Tú imagínate en el mundo empresarial que te digan a un empleado... Pero mira Pedro Sánchez, dijo, ya lo dirán ahora, cuando el periodista... La primera pregunta cuando acabó el discurso suyo fue... ¿Y qué pasa con las fallas? Y bueno, ahora lo dirá... Ahora hablaría con el señor Puig. Tú imagínate que en la empresa... Le trasladó el marrón. Hombre, saben cómo hacerlo. Tú imagínate que tienes que cortarle la cuenta a un cliente y eres el proveedor y a ver cómo se lo dices, que lo siento, pero cuando me pagues, pues vas a recibir la mercancía. Al de abajo, le dices. Llama y ya os apañaréis. O llamas para negociar y lo dice el empleado. Bueno, pues aquí hay que decirlo de una forma... Por eso en la empresa no te despide el dueño, te despide el jefe de personal, que para eso está, hasta que le despiden a él. Sí, gracias. El arte de comunicar malas noticias con humanidad. Bueno,
Hombre, la verdad que si te han de dar por saco, mejor que te den, por decirlo fino, mejor que te den sonriendo. sonriendo. El arte de liderar, o sea, el líder donde pues Sí. todos van a seguir al líder, no ni dictatorial, ni una persona, no sé, que no, la gente, que cuando el líder diga hacer eso, saben que es cierto. Y esto es un libro dentro del mundillo, que este es la empresa activa, estos son libros, este es Manual de Economía y Empresa, además, dentro de esa colección. Sí. Es un libro de que si queremos que somos también un poco el mando intermedio, pues cómo podemos liderar. A base de una entrevista, ¿no? El arte de liderar, la dirección de empresa a través de la experiencia y sabiduría de líderes inspiradores, de Alfonso Jiménez. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues mira cómo montar un negocio online. Ah, mira, muy de moda. Esto, yo tengo y ahora mercancía. Con el coronavirus más todavía. Pues ¿no? a venderlo online. Así evitas el contacto. Claro, es que este libro nos da todas las pautas, cómo desarrollar el portal web, donde vas a poder encontrar. Sí. Y que ahora hay mucha competencia en ese mundillo, bueno, pues tengo un negocio y que hoy en día quiero todo vender mis productos. Hoy en día todo se hace por la red. Es que ya cualquier trámite ante la administración también. Pero la gente tiene que enterarse que lo tienes, ese es el problema. Hay que estar online, Ismael, hay que estar online. Sí. En la vida ya hay que estar online. Sí, el que no está online está no caput. Existe, no existe. Es que está caput. Sí, no tienes tú ya vas nada. Tú vas ahora a Hacienda, yo fui el otro día a Hacienda y dice, no, pero si usted esto, tome, me dan un folio y dice, conéctese, tal, pida una firma digital allí, tal cual, y a partir de ahí, digo, ¿y usted para qué está? Digo, para darle el papel. Y dice, claro, para darle el papel. Hombre, para animarlo. Claro. Y a veces le dice, ¿usted sabe leer? Pues tome y a leer. Y a leer. Por eso hay que leer libros para poder tener una capacidad de comprensión lectora. Lo malo es que no nos falta tantos funcionarios, ¿no? Para fregar todo, bueno, ¿no? Pero el líder del grupito ese de funcionarios ahí, ¿no? sabe cómo organizarlo y así se libera. Te da el papel con una sonrisa, ¿no? Ahí está. Venga, ¿qué más? Mira, las reglas del emperador. Esto todos nos acordarán del arte de la guerra. Sí. Sun Tzu. Bueno, pues esto también es las técnicas de China del gran emperador. Esto es un líder también y entonces pues si sigues un poco las pautas en este mundo tan agresivo, tan competitivo, van pasando los años y sigue teniendo este tipo de... Los secretos atemporales del éxito. Pero bueno, luego cuando te jubilas como tú ya todo esto te la repampinfla, ¿no? Un poquito, ¿o qué? Bueno, pero siempre va bien leer y refrescar algo. Siempre sacas, como decían, no hay libro malo que no tenga algo bueno. Sí. O sea, malo del todo no, algo bueno tiene. Pues cualquier libro, no es que diga que estos son malos, pero algo bueno tiene. Y no hay nadie feo del todo, siempre tiene una parte bonita. Sí, ¿no? El niño que decía que buscaba a su madre, le enseñaban fotos, dice más guapa, y cuando la vieron digo, pues para ese niño era la más guapa, ¿por qué no? Claro que sí. Porque la pauta al lado de quién, siempre es comparándola. Bueno, pues estos libros pasa igual. ¿Con qué los comparamos? Fíjate, decir no basta contra las nuevas políticas del SOC por el mundo que queremos. Aquí es la autora de un libro muy vendido que es el Nologo o la doctrina del SOC. Bueno, pues ahora este me lo voy a leer aquí, porque yo estoy harto de decir que sí a la gente, y como tú, yo soy como tú, un monachón. Naomi Klein, autora de No Logo y la doctrina del SOC. Sí. Decir no basta. Muy bien, hay que decir más veces que no, o a cosas ya más duras que el no. Sí, pero decirlo con gracia. También, con sonrisa también. ¿No? Sonrisa. Esta es la más poderosa de la sala, eres tú. Esto es un homenaje a la mujer, está destinado a la mujer, pero también vale para los hombres. Es para que te convenzas de que eres vendedor. Aquí todo se vende en esta vida, todo vendemos, todo, cualquier cosa triste, ¿no? La tenemos en el mercado para vendernos nosotros mismos, hasta incluso el que está en una fábrica de proceso, el azulejo, ese azulejo está hecho para venderse, no está ahí porque es bonito ni nada, se tiene que vender y el que está trabajando ahí también. Bueno, pues es para convencerse y está destinado... la más poderosa de las salas. Hazte oír y vende lo que quieras, fíjate el subtítulo. Tu gestión del conocimiento. Esto de Lidia Fénez, ¿lo ha escrito una mujer? Sí, y es que está dirigido a las mujeres. Sí, hay que saber todos aquellos libros que se dirigen a las mujeres. Armas de mujer para vender también, ¿no? Sí, claro, es que hay que venderlo. Hay que saber vender. ¿Y con qué acabamos? Y hemos acabamos uno, cómo hacer un plan de empresa. Y a práctica para su elaboración y puesta en marcha. Un plan de empresa, si vamos al arte, cómo montar un negocio online, cómo hacer cualquier tipo de empresa, todo.
tenemos que tener un plan de la franquicia, pues tenemos que tener un plan de empresa, porque sin el plan de empresa estamos... Profit Editorial. vamos a tener un fracaso si no Thierry sabemos... Casillas y José Manuel Martí. Mira, cómo hacer un plan de empresa, guía práctica para su elaboración y puesta en marcha. Incluye software. Ah, mira, con software y todo. Sí, sí, te lo Oye, nos pones has ahí. ilustrado en los diversos Muchos campos. más, que hubiera traído más. Pero en los diversos campos de la empresa, que si el online, que si el líder, que si... Oye, muy bien, muy bien. La semana que viene, el Y reto hay es más, fácil. hay más títulos, muchos más. Cuando sepamos, sí, ya lo anunciaremos, pero no sabemos si la semana que viene que no iba a haber programa por la Madalena, ahora resulta que sí. Como no lo sé, si no la semana que viene la otra, el reto va a ser hablar de libros de autores castellonenses, que es que hay tal boom que yo creo que hay que repasar. Y ahora ya vamos a entrar casi... La mayoría han pasado por aquí, pasarán, pero es que empezamos ya la primavera. y con la primavera salen las flores, nos salen los libros. Y van a salir muchos libros porque tenemos muy cerquita San Jordi. Ajá. Esperemos que San Jordi siga funcionando porque va a haber masas. Porque es un día... qué lástima no tener todos los meses algún día de San Jordi, pero es igual. Va a ser una venta masiva ese día. Bueno, pues vamos allá. ¿Anécdota de librero? ¿Tenemos anécdota de librero? Sí, claro. Pues venga, sí. Vamos con nuestra sección, dentro de la sección de anécdota del librero, y despedimos al bueno de Ismael. Venga, cuéntanos algo hoy. Bueno, pues vino un señor allí al mostrador después de dar una vuelta por la librería y me dice, mira, los libros que están expuestos son todos para poder comprar o hay alguno que no, que es solamente de exposición. Y yo digo, hombre, todos son para comprar, usted los ve, cójalo en la mano, porque él se creía que algún libro estaba allí puesto en las estanterías y no se podía vender. Y los libros en una librería, lo digo y lo repetiré siempre, están todos para la venta, no están ninguno aunque sea expuesto. El último que quede de un libro determinado, ya se pedirán más. El que esté interesado en un libro, que lo coja con la mano y diga, mío es, ya, lo pague. Bendito y ya es está. el lector Pues, que coge tu último libro de tu edición. pues, ¿no? claro, Pues sacan hombre, otra. pues dudaba, se creía que había libros para la venta y otros libros que no, que estaban Libros para no expuestos. tocar. Hombre, que no, cógelo, llévatelo a la caja, págalo sobre todo, porque es Hombre, la ayuda. eso es importante, ¿eh? Si no rompemos la cadena, pero que se preocupaba por si no estaban para la venta. Don Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya Le está echamos de la menos la próxima semana que se pasada por acercana. razones familiares. Sí, pero, ya está todo resuelto. Todo bien. resuelto, Ha salido todo bien, afortunadamente. gracias. Sí. Pues lo dicho, señor. Bueno, no nos podemos dar la mano con esto, pero bueno. Pero esto lo van a ver solo en la tele. Sí, sí. Aquí de verdad no ha sido. Como nos vea el gobierno. Bueno, pues gracias por todo. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima semana.